Hola chicos de quinto, hoy vamos a trabajar matemáticas set, vamos a avanzar 2 lecciones, vamos a ver nuestra página, es el desafío 70 y 71, que aquí ya los tengo, y es nuestra página de la 131 a la 135. Vamos a ver lo que viene siendo el perímetro. Aquí la intención es que ustedes calculen el perímetro de diferentes figuras geométricas y en este caso de polígonos. Ya habíamos visto parte de lo que viene siendo el perímetro como tal. Vimos que el perímetro es la longitud de una figura geométrica, es el contorno y podemos hacerlo de dos maneras, ya sea sumando o multiplicando. Cuando nuestra figura se fuera o sea un polígono regular. ¿Qué significa que sea polígono regular? Bien, habíamos visto que la palabra polígono deriva del latín. Poli significa muchos y gono significa lado, o sea, muchos lados como tal. Bien, cuando decimos regular es cuando los lados de una figura miden exactamente lo mismo. Entonces, allí podemos hacer nuestro cálculo de nuestro perímetro, donde también lo podemos hacer de manera también de irregular, pero ya es diferente. Ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos nuestra página que es la 131, es el desafío número 70, se llama Hagámoslo fácil. Es este que tienen aquí. Bien. Entonces, en el siguiente dice, analicen las siguientes figuras y contesten lo que se pide en cada caso. Bueno, aquí nos piden en equipo, sabemos que por estas circunstancias estamos trabajando de manera individual. Entonces, tenemos 4 figuras, tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Vámonos a ir con la primera pregunta que nos hacen aquí y nos dicen, se nos hablan sobre el triángulo equilátero. Yo aquí ya me di la labor de dibujar las figuras y dice el primero, el triángulo equilátero representa un jardín cuyos lados miden 6 metros cada uno y alrededor de él se va a colocar una cenefa de adoquín, o sea, alrededor de este jardín, que esa es la forma que tiene el jardín, una forma triangular, y en este caso es un triángulo equilátero, en el cual en el triángulo equilátero todos sus lados miden exactamente lo mismo. Bien, ¿cuántos metros de adoquín será necesario comprar? Bueno, si voy a calcular aquí el perímetro de este polígono, puedo hacerlo de dos maneras, ya sea sumando los lados que tiene o multiplicando, como se haga más sencillo. En este caso yo puedo decir que 6 tiene 3 lados el triángulo equilátero y hago mi suma, 6 más 6, 12 más 6, 18. Entonces tendré que mi resultado es 18 metros. O también, como sé que los 3 lados son iguales, multiplico 6 por 3 y me va a dar 18. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Después nos dice el número 2. Si el jardín tuviera forma cuadrada, como esta, representado, dice, y que cada lado representado midiera 4.7 metros, como es aquí, como tal, nos dice qué cantidad de adoquín sería necesario. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Puedo hacer de las dos maneras, sumo o multiplico. Puedo sumar 4 veces 4.7 y si yo hago esa suma como tal me va a dar un resultado de 18.8 y también puedo multiplicarlo, entonces puedo multiplicar 4.7 por 4 y voy a tener que me va a dar 18.8. Como ven, no está difícil, es sencillo. Después nos dicen en el número 3, si para un jardín de forma hexagonal, que ya lo pongo por acá, representado por la última figura, aquí obvian la del pentágono, no la toman en cuenta, se van nada más hasta la del hexágono. Dice, si para un jardín de forma hexagonal representado por la última figura se utilizaron 21 metros de adoquín, ¿cuánto mide cada uno de sus lados? Entonces, si se dan cuenta aquí, aquí ya no nos dieron el lado de cada uno, sino nos dicen de manera general, mide 21 metros como tal. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de sus lados? Entonces, aquí ya no vamos ni a multiplicar, dividir, sino vamos a invertir la operación que viene siendo de multiplicar. Vamos a dividir. Si son 21 metros y tiene 6 lados, entonces yo lo único que tengo que hacer es una división. Entonces, al hacer mi división, entonces ya puedo encontrar mi resultado. Mi división de 21 entre 6 me da 3.5, por lo tanto, cada lado mide 3.5 y si lo multiplico por 6, pues me da como resultado 21 metros. Esa sería la respuesta a nuestra primera hoja. Vámonos a la segunda. Y en esa parte de la segunda nos dicen, ya no es tanto que calculamos, se nos dice, escribe una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras que representan los
jardines. Y nos dicen triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular y hexágono regular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué fórmula sería? Bueno, pues nuestra fórmula sería la siguiente. Bien, pues vámonos con la primera. Nos ponen las 4 figuras, aunque nada más nos hayan dado ellos 3 como tal. Entonces, nos dan aquí y nos dicen, en la pregunta 1, triángulo equilátero, escribe una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras que representan los jardines. Entonces yo lo puse así, podría ser lado por 3, porque fue un triángulo. Entonces mi fórmula sería lado por 3. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a explicar por qué. Bueno, pues porque hay que tomar la distancia de cada lado y multiplicar por 3. Entonces eso es lo que se hace, es el procedimiento. Me voy al cuadrado, lado por 4, porque multipliqué. Nada. Entonces aquí es escribo tomar la distancia de cada lado y multiplicar por 4. Y así de esa forma ustedes pueden poner las otras dos, el pentágono regular y el hexágono regular. ¿Cómo les quedaría el pentágono regular? Bueno, pues sería L por 5, porque tiene 5 lados. Y lo mismo, tomar las distancias de cada lado y después multiplicar por 5. Entonces esas dos ustedes ya las van a hacer como tal. Y nos vamos a ir ahora al desafío 71, en que aquí nos hablan de abreviemos operaciones. Es esta, se las muestro. Bien. Y nos dice el desafío 71 que aquí la intención es que ustedes obtengan la fórmula para calcular el perímetro de polígonos irregulares. Ahora vamos a ver los polígonos irregulares en los que estas figuras, sus lados ya no miden igual, miden diferente, por eso son irregulares como tal. Y vemos aquí dice, hagan lo que se pide a continuación. Nos lo piden en pareja, pero sabemos que lo vamos a hacer de manera individual. Entonces tenemos varias figuras. Dice, escribe una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las siguientes figuras. No nos están pidiendo que calculemos el perímetro, no nos dan cantidades, solamente nos dan letras y nos dan los nombres de las figuras. Tenemos un trapecio escaleno, un trapecio isósceles, un romboide, un hexágono irregular y un heptágono irregular. Si se dan cuenta, las figuras pues no son iguales en sus lados como tal y no son diferentes. Entonces vamos a hacer nuestras fórmulas. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, el triángulo escaleno nos tiene R, Q y P como tal, pero nos dicen, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacemos? Sabemos que si vamos a calcular el perímetro, lo que tenemos que calcular es la distancia de cada uno de los lados, el contorno de cada uno de los lados, que viene siendo una longitud. Entonces vámonos a la página de 134, donde nos dicen figura triángulo escaleno y nos dicen el perímetro, que es esta página como tal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a escribir en nuestra pizarra. Bien, entonces vemos que en este desafío 71 se dice abreviemos operaciones. Nos dan las figuras como tal y tenemos que poner la figura y su perímetro como tal, su fórmula del perímetro en la página 134. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La primera figura tenemos que es un triángulo escaleno, en el que sus lados no son iguales. Entonces lo que tenemos que hacer es la fórmula del perímetro, que sería la suma de sus lados. ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo único que una de las cosas que puedo hacer es ponerle a cada uno, le pongo una letra como tal, y puedo hacer la suma, porque eso se trata el perímetro, calcular, hacer la suma para calcular su perímetro. Entonces tengo que perímetro es igual a más B más C. Y esa puede ser mi fórmula. Después tenemos el trapecio isósceles. En este trapecio isósceles vemos que dos lados son iguales. Aquí tenemos el lado superior, es el doble del primero, como tal, porque viene siendo lo doble del primero, por eso es M más M y acá nada más una M. Si yo lo pongo como tal la fórmula, porque es una suma de todo el contorno, de todo alrededor, su perímetro, podría ser así, W más W, o sea, ya tengo W más W. Y voy a poner 3 veces M, porque aquí ya tengo un M, y esto es lo de arriba, la parte superior, es lo doble de la base. Entonces sería sería M más M más M, pero es muy larga. Entonces aquí se trata de que abreviemos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces podría nuevamente ahora poner mi perímetro es igual a 2W, porque son lo mismo, miden lo mismo. Entonces sería 2W más, en lugar de poner mis 3 M's, nada más pongo 3, porque son 3 M como tal. Entonces ya abrevié allí mi operación. Después viene el romboide como tal.
El romboide nos muestra pues, también que es una figura irregular porque no todos sus lados son iguales, pero tiene un par de lados iguales. Tiene la A y tiene la B, como tal. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría yo ponerle B más B más A, pero hay que abreviar, que es de lo que se trata. Entonces pongo mi perímetro es igual a, si son dos iguales, tengo 2A, que ya estaría mi A y mi 2B. Entonces pongo perímetro es igual a 2A más 2B. Entonces aquí yo ya estoy abreviando. Y así es como nos lo dan en las otras figuras. Tenemos las otras dos figuras que es el hexágono irregular y el heptágono. El hexágono son 6 lados, pero esos 6 lados son distintos, no son los mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo mismo que venimos haciendo con el triángulo escaleno. Sus lados son diferentes, entonces lo que hago es A más B más C. Entonces, ahorita se los voy a poner en la pizarra para que veamos cómo podemos hacerlos. El heptágono, que es de 7 lados, también son diferentes, pero cómo lo podemos hacer. Aquí nos dan las letras y con esas mismas letras, ahí ya no vamos a abreviar, ahí sí tendremos que ponerlas completas. Bien, y en estas dos últimas figuras, que ya son nuestros polígonos irregulares, lo que podemos hacer prácticamente, que es la suma, que es el perímetro, pues nada más es hacer la suma como tal, y aquí sí ya no podemos abreviar, aquí ya lo hacemos todo completo. Si en esta figura que viene siendo nuestro hexágono irregular, pues entonces vamos a hacer la suma A más B más C más D más E más F, o sea que son los 6 lados como tal. Venemos al otro, que es el heptágono regular, que tiene 7 lados igual, diferentes. Pues hacemos la fórmula, sería perímetro es igual a A hasta llegar a la G, que vendrían siendo los 7 lados como tal. Aquí ya se los enmarqué. Y finalmente nos pide el ejercicio del desafío 71, que dibujen un triángulo cuyo perímetro sea de 18.6 centímetros. Si lo hago en 18.6 y lo divido entre 3, sería un triángulo equilátero que nos daría los 3 mismos lados, pero no son, no nos lo piden así como tal, pues pudiéramos hacerlo de 3 maneras. Si ponemos un isósceles, por ejemplo, que ahorita se lo voy a poner en la pizarra para que ustedes ya puedan decidir cómo lo harían. Yo aquí pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en el triángulo isósceles, donde dos de sus lados miden lo mismo como tal, pues lo único que hago, si son 18.6 centímetros lo que me piden, lo que hago es dividirlo como tal, y a lo que me tocaría serían de 6.5 más 6.5 más 5.6, y hago mi suma, me daría los 18.6. Si lo fueran un equilátero, pues los 3 lados tendrían que ser igual, pero también podríamos hacer una escala, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger el tipo de triángulo que ustedes deseen, pero que nos dé 18.6. Y pues solamente me resta, como siempre, los papás que estampen su firma en las hojas que acabamos de avanzar, las suban al portal para que nosotros demos fe de que los chicos estén trabajando. Y no me queda más que desearles un buen día. Ya tuvimos hoy 2 lecciones de matemáticas que avanzamos. Esperemos que esto sea de utilidad para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase virtual.